Ok. ¿Logran ver? Sí, pero no se ve. Sí, no se ve. Sí, cambia las diapositivas. Sí, todo junto. Sí, sí, porque Sí, profesor. Ok. Bien. Esta es la pregunta que yo tal vez les haría para iniciar esta parte. ¿Cómo se le generan los contrastes en resonancia magnética? ¿Alguien tal vez puede tener una idea? ¿Alguien? ¿Sí? Supongo porque algunas partes tienen más hidrógeno que otras, ¿no? Sí, es un buen punto. Exacto. Y a ese tipo de visualización de imágenes podemos llamarlo como una densidad protónica, ¿no? Porque hay una variación de acuerdo a los protones en cada distintos voxeles. Otro, ¿de qué otra forma podríamos generar contrastes? Sabemos que en rayos X se dan por atenuación, igual que tomografía por atenuación, ¿no? En caso de resonancia magnética hay un poquito más de tratamiento de información que tenemos que hacer. Entonces, veamos. Sabemos pues que si tenemos un voxel de una cierta cantidad de protones de hidrógeno, en este voxel pues vamos a tener distintos, vamos a decirlo así, sustancias, ¿no? A no ser que agarremos un voxel solamente líquido y podemos ver pues, el líquido, ¿no? Pero si hablamos agarramos un voxel de una parte sólida del cuerpo, ya sea entre músculo o estructuras óseas, vamos a ver pues que en este voxel distintos protones de hidrógeno que van a estar enlazadas probablemente a proteínas, como les decía inicialmente, o ácidos grasos, o en este caso a moléculas de fosfolípidos, o a grasas, ¿no? Entonces, debemos recordar que en este voxel existe pues una magnetización resultante, ¿okay? Una magnetización resultante, de tal forma que esta genere, digamos, un tipo de comportamiento en la imagen de señal, de intensidad de señal, que posteriormente, mediante análisis, nos va a dar pues una respuesta por un medio de ondas de radiofrecuencia, y estas pues analizadas finalmente, transportadas primero a un espacio virtual, que es el espacio K, ¿no? Y después obviamente pues procesadas en lo que vendría a ser las imágenes, ¿no? Pero todo nace a partir del voxel, todo sale a partir del voxel de estudio. Entonces, si tenemos un tejido 1 y un tejido 2, en este caso, vamos a ver pues que van a existir distintas formas o curvas que van a tender a recuperarse cada tejido, ¿no? Entonces, ya habíamos visto acerca del agua y acerca de la grasa, cómo estas curvas difieren, ¿ok? Entonces, estas curvas nos van a permitir precisamente a dar el paso inicial para poder tener la densidad de los contrastes en resonancia magnética, ¿no? De aquí podemos decir, pues, que la curva T1, nos va a dar el contraste basados en las diferencias de los T1s de cada tejido, como lo habíamos visto de la grasa y el agua, ¿no? Al igual, en la curva T2 o la potenciación, o en este caso, en la curva T2 vamos a encontrar lo que son contrastes basados en la diferencia de contrastes de los T2, del tipo de recuperación que tienen, de relajación, perdón, que tienen los tejidos, ¿no? Entonces, y lo otro es lo que ya su compañero dijo sobre la densidad de protones, ¿no? Entonces, esto está basado obviamente pues por la cantidad de protones que vamos a encontrar en un voxel, ¿no? Obviamente no es lo mismo, digamos, un voxel que tenga líquido y un voxel que tenga, digamos, la corteza del hueso, ¿no? O sea, en este caso, la corteza del hueso va a tener básicamente calcio, mientras que en el voxel líquido vamos a tener netamente hidrógeno. Entonces ahí van a variar, por ejemplo, las densidades, ¿no? Entonces, regresando a esto, como
a un inicio lo estábamos viendo como un recuerdo, vamos a tener dentro de nuestro experimento o nuestra forma de poder adquirir una imagen, ¿no? Una secuencia de pulsos que ya lo hemos estado viendo, que nace desde un pulso de 90 hacia un pulso de 180 y posteriormente hacia un pulso, hacia un eco que se va a dar lectura, digamos, hacia una antena o señal, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, debemos reconocer que es un tiempo de eco y que es un tiempo de repetición, ¿no? Tiempo de eco dijimos que es del pulso de 90 hasta el pulso de eco, y el tiempo de repetición es del pulso de 90 hasta el otro pulso de 90 que repite el experimento o en este caso la secuencia. Si se dan cuenta, en la parte inferior izquierda, perdón, derecha, hay una pequeña fórmula, ¿no? Esta fórmula lo voy poniendo para que más adelante ustedes van a ver lo que es calidad de imagen, lo que es reconstrucción de imagen, ¿ya? Y probablemente van a ver el tiempo, las cuales demora, digamos, en adquirir una imagen o un grupo de imágenes, en este caso. Y ese tiempo de adquisición, ¿ya? Está, como le indica la fórmula, directamente proporcional, es directamente proporcional a lo que es el tiempo de repetición, lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Lo que estamos viendo aquí, el tiempo de repetición, y multiplicado por lo que es next, que se conoce, el número de excitaciones, ¿ya? Lo vamos a ir viendo por partes para poder después identificarlo mejor. Entonces, hasta ahora, si que hablamos del tiempo de adquisición, influye aquí el tiempo de repetición. ¿Y dónde está el tiempo de repetición? En este diagrama. El tiempo de repetición es el tiempo que vamos digamos, a darle desde el pulso de 90 hasta el otro pulso de 90. Entonces, ese tiempo influye en nuestro tiempo de adquisición. ¿Okay? Bien, entonces empezamos. El contraste T1. Les dije que el contraste T1 se va a basar básicamente en lo que vendría a ser lo que es la magnetización longitudinal, ¿no? Con lo que, perdón, la relajación longitudinal con lo que me dice la relajación transversal. Ahora, una cosa muy importante aquí que hay que tener en cuenta. Aquí estoy poniendo ciertos valores en los cuales lo pongo por fines didácticos. En algún momento cuando empecé a aprender o buscar información sobre lo que son los contrastes en T1, encontraba en diferentes libros distintos valores. Entonces, estos valores que puse, ¿no? Son valores particularmente que yo los estoy asumiendo, probablemente tal vez no encontré en otros libros, pero estos son valores que yo los estoy asumiendo y los estoy poniendo por fines didácticos. De tal forma que yo puedo decir, digamos, que en esta curva de relajación longitudinal, lo vamos dentro de este espacio, dentro de esta zona, vamos a trabajar con lo que es el tiempo de repetición, primeramente, ¿no? Primeramente, el tiempo de repetición, ¿okay? El tiempo de repetición. Y lo que es la curva de relajación transversal, lo vamos a llamar, o vamos a trabajarlo en esta parte con los tiempos de ecos, ¿ya? Ese es digamos, un paso en el cual se da para poder identificar los contrastes y se va a caracterizar, digamos, poniendo estos tiempos de repetición en la curva de relajación longitudinal y el tiempo de eco en la curva de relajación transversal. Entonces, como les decía, por fines didácticos, podemos decir que el tiempo de relajación máximo, lo estoy poniendo acá, 1500, ¿no? Es un valor, digamos, como le digo, resumido, porque van a variar. Hay libros que te hablan de 1800, 1300, 1400, y a veces cuando uno empieza a decir, no, yo voy a hacer una imagen en T1, y te sientas al resonador y empiezas a decir, ¿cuánto era mi imagen T1? Y te vienen a la mente, pues, un fin de números que muchas veces no podemos memorizar o no podemos acordarnos, ¿no? Entonces, yo pongo aquí algunos valores, básicamente para poder memorizarlos simplemente y decir, pues, ¿no? Que
que el tiempo, digamos, de un tiempo de repetición corto va a ser la tercera parte de un tiempo de repetición largo. Al igual, un tiempo de eco corto va a ser la tercera parte de un tiempo de eco largo. Ahora, aparte de este de eco largo, yo pongo 120, porque hay bibliografía también que habla que dice que un tiempo de eco largo es a partir de 120, ¿no? Incluso vamos a ver, o se puede ver imágenes que no solamente potenciales entre dos, no solamente son de 120, probablemente se ven hasta más, ¿no? Hasta de 1000 probablemente de ese tiempo. Entonces, dependiendo de la secuencia también. Entonces, lo que quise hacer aquí es simplemente mostrarles que para poder potenciar una imagen de resonancia magnética en un contraste de T1, vamos a tener que darle un tiempo de repetición corto, que vendría a ser más o menos el valor de los 500, y un tiempo de eco corto, que vendría a ser más o menos el valor de los 30. Entonces, cuando yo trabajo con un tiempo de repetición corto, que trabajo con mi 500 milisegundos, esto me va a dar la opción a que pueda tener un contraste en T1 que va a estar caracterizado simplemente por esta otra curva. Un buen contraste, dice, alcanzado en T1, es alcanzado con un tiempo de repetición en un rango, ya ves, en un rango de entre 400 y 600, ¿no? Pero en las cuales tiene que ser corto, ¿no? Para poder obtener una buena diferencia de estos tejidos, de estas intensidades o de estas señales de estos otros tejidos. Entonces, y un tiempo de eco corto, muy corto, para poder quitar, digamos, la preponderancia, digamos, del tiempo de ecos largos que puede conllevar a un T2. Entonces, mientras no se entrecruzan aquí las líneas de relajación, vamos a tener siempre un contraste predominante en T1. ¿Okay? Entonces, un contraste en T1, lo dijimos, vamos a tener un tiempo de repetición corto y un tiempo de eco corto. El tipo de imagen que vamos a tener es de esta forma, de este tipo, donde vamos a obtener básicamente el líquido cefalorraquídeo con baja intensidad o baja señal. ¿Okay? Después de ello, digamos, tenemos a la grasa también con intensidad de señal, tenemos al aire, que básicamente no tiene señal, ¿no? Y un sinfín de estructuras, en este caso biológicos, el músculo, la sustancia gris, la sustancia blanca, que dependiendo de sus tiempos de relajación, vamos a obtener sus distintos tipos de señales, distintos tipos de densidades de contraste. Ahora, el contraste en T2 se va a dar a partir de un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Eso quiere decir que voy a empezar a obtener imágenes contrastadas en T2 con un tiempo de repetición de 1500 y un tiempo de eco de 90. ¿No? Como les digo, puede variar a 120. ¿No? Puede variar a 120. Entonces, y todos estos valores están en rango de más 10, menos 10, y aquí más 100, menos 100, ¿no? O más 200 también puede ser. Entonces, pero memorícense o apréndanse por lo menos que siempre el tiempo de repetición va a ser la tercera parte del tiempo de repetición largo, ¿no? El tiempo de repetición corto. Entonces, de esta forma vamos a poder tener una imagen potenciado o en contraste de T2, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Aquí en este caso nos da un tiempo de repetición de 3000, ¿no? Que es largo, ¿no? Y un tiempo de eco corto, que es 90. Ahora, aquí podemos siempre decir, ok, un tiempo de repetición corto también, que puede ser 15. No, con 15, si es que nosotros ponemos aquí 15, vamos a tener una influencia, ¿sí? Disculpe, sobre la anterior diapositiva en tiempo de eco largo, ¿va a ser así considerado largo desde 90 o puede ser un poquito antes, digamos Pues 89 será más o menos?
puede ser antes, ¿no? Como les digo, 10 hasta 20, más o menos 20, puede incluirse como 70 un tiempo de eco largo, ¿no? Pero como les digo, o sea, esto es para fines didácticos. Como te digo, puede variar, ¿no? Y en la literatura ustedes van a encontrar un sinfín de valores, ¿no? Que pueden variar en 1, en 2 o 3, y van a encontrar probablemente desde 80 a 75 un tiempo de eco largo, ¿no? O sea, esto lo hago, como les digo, con fines didácticos, básicamente para identificar lo que es el tiempo, ¿no?, de eco corto y el tiempo de eco largo, ¿no? Pero sí varía, incluso como les dije, va a pasar probablemente de 120, puede pasar hasta 1000 o 1500, ¿no? Las imágenes potenciadas en contraste de T2, por ejemplo, bien potenciadas o pesadas que se conocen, pues llega pues a los 1000, 2500, ¿no? Entonces, pero a partir de ello ya se va vamos a decir, hacia el lado derecho de este plano, ¿no? A potenciar en imágenes T2. ¿Ok? Sí, ¿Sí? profesor, gracias. Ok, entonces, básicamente, teniendo un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo, vamos a poder potenciar en imágenes T2. Entonces, les decía, pues aquí, si nosotros empleamos tipos de eco cortos, lo que vamos a tener aquí va a ser una imagen T2 que no va, digamos, a generar un contraste lo deseado o querido, podemos, para poder analizar imágenes en T2, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser es tiempos de ecos largos, a partir de 90, como les digo, hacia adelante. Entonces, el tipo de imágenes que vamos a obtener es de esta forma, donde vemos el líquido cefalorraquídeo, hiperseñal, y las otras estructuras que vendrían a ser de acuerdo a su composición, van a variar sus densidades, ¿no? Entonces, el contraste de densidad protónica, como habíamos dicho, pues va a depender básicamente de tiempos de repetición largos y tiempos de eco corto, ¿no? El tipo de densidad que vamos a tener aquí va a ser de acuerdo a la cantidad de protones que vamos a tener en un box, ¿no? Entonces, manejando estos dos parámetros de tiempo de repetición largo y tiempo de eco corto, vamos a poder obtener las imágenes potenciadas en T2. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener, pues, obviamente, señal del líquido, ¿no? Y señal de la grasa, del hueso medular. Vamos a tener, básicamente, este tipo de señal. ¿Okay? Entonces, de esto ya hablamos cuando nosotros empezamos a tener por los contrastes, digamos, del T1, del T2, hablamos de la potenciación, de la famosa potenciación, que es distinto a la secuencia, ¿no? O sea, la secuencia de pulsos, ¿no? Es distinto a la potenciación. Entonces, en este caso hablamos de la potenciación del T1, densidad protónica y T2, ¿no? Y obviamente, si es que empezamos ya a trabajar en este aspecto, va a variar obviamente de los números de cortes, va a variar el tiempo de adquisición, ¿no? En este caso un T1 puede ser 2 minutos 7 segundos, un T2 puede ser 2 minutos 39 segundos para 24 cortes, ¿no? O sea, va a depender también de la cantidad de cortes que podamos hacer, ¿sí? Entonces, decimos que tenemos un corto tiempo de repetición y un corto tiempo de eco, potenciamos en T1, y un largo tiempo de repetición, un largo tiempo de eco, potenciamos imágenes en T2, y así un largo tiempo de repetición y un corto tiempo de eco, obtenemos imágenes en densidad protónica, ¿no? Si lo graficamos de manera para poder entender un poco más, podemos graficarlos en el orden de los tiempos de repetición y los tiempos de eco de igual forma, ¿no? Tiempo de repetición corto, tiempo de eco corto, T1, tiempo de eco largo, tiempo de eco de repetición largo, T2, y tiempo de repetición largo y tiempo de eco corto en densidad protónica. ¿Okay? Entonces, como les decía inicialmente, esto va a depender básicamente de lo que es la sustancia, digamos, con sus tiempos de recuperación, ¿no? Sus tiempos de relajación longitudinal o sus tiempos de relajación transversal. En este caso, sustancias con T1, básicamente es un T1 largo, serán hipointensas, y sustancias con T1 corto serán hiperintensas en T1, ¿no? Y en T2, las sustancias con T2 largos serán hiperintensas
y las sustancias con T2 corto serán hipointensas, ¿no? Y en densidad protónica, a medida de resumen, dijimos pues que a mayor densidad, más hiperintensas, y a menor densidad de protones, menor intensas, ¿no? Ok. Debemos también ver sobre esta otra pregunta. ¿De dónde viene la señal? ¿De dónde, cómo viene la señal y de dónde viene la señal? Porque acuérdense que si nosotros metemos un cuerpo a un resonador magnético y les mandamos las ondas de radiofrecuencia y estas a la vez nos responden con lo que es la señal, ¿cómo nosotros identificamos de dónde viene? Para eso nosotros vamos a emplear las gradientes. Volvemos a ingresar las gradientes. Ya habíamos dicho que las gradientes es el cambio lineal de la intensidad del campo magnético en un espacio determinado, ¿no? En este caso de 1 metro, que básicamente varía. Entonces, este caso, el hardware de las gradientes son bobinas. En este caso, estamos viendo acá una bobina 1, una bobina 2, que es básicamente en la entrada del túnel del magneto y la salida del túnel del magneto, que estas van a hacer pasar corriente en sentido inverso a los que generalmente se emplea los superconductores, ¿no? Y de esta forma va a generar un campo magnético. Si es a la misma dirección del campo magnético principal, nos va a sumar un campo magnético. Y mientras que en otro lado, si nosotros pasamos la corriente eléctrica en sentido inverso, digamos, al campo magnético principal, esto va a hacer que reste, digamos, un campo magnético negativo. Por lo tanto, de esta forma va a crear una pendiente o una variación del campo magnético dentro del túnel. ¿Okay? Entonces, todo esto se da en el eje Z, que es del túnel, ¿no? Entonces, esta gradiente nos va a dar un aumento o disminución de la intensidad, como lo decía, del campo magnético a lo largo del eje Z. ¿Okay? Van a variar. Obviamente, si varía los campos magnéticos, o si varía lo que vendría a ser la intensidad del magneto, obviamente también va a variar lo que vendría a ser las frecuencias, ¿no? Entonces, estas gradientes se van a aplicar en 3 planos, ¿no? Unas gradientes en el plano X, gradientes en el plano Y y gradientes en el plano Z. ¿Ok? Y estos nos van a dar, digamos, los famosos planos, los planos de exploración, que pueden ser los planos sagital, coronal y los planos de transversal. ¿Ok? Esto es como se encuentran las gradientes distribuidas dentro del campo magnético, ¿no? Ya lo habéis visto. ¿Y qué va a pasar con los espines cada vez que ponemos nosotros un dedito? Tengo miedo con el esto. Voy a correr sin problemas. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos una gradiente? Si nosotros tenemos en un grupo de protones de hidrógeno procesando todos al mismo nivel, si ponemos una gradiente, lo que va a hacer es que dependiendo de la intensidad de esta gradiente, como está variando, va a variar sus frecuencias de precesión. Varía las frecuencias de precesión. Entonces, de esta forma, yo voy a poder identificar por lo menos en el eje de la gradiente que yo enciendo, que prendo, porque acuérdense que dije que es intermitente, que yo prendo estas gradientes, voy a poder identificar si la gradiente, si ese protón de hidrógeno viene a una determinada frecuencia, ¿no? Entonces, para hacer una gradiente, digamos, de selección de corte, que esto voy a emplearlo en el plano Z, ¿ya? Voy a, para este caso, para poder identificar, por ejemplo, estoy poniendo un paciente en las cuales tengo una variación de la gradiente de aquí que va de 60 a 68 MHz, ¿no? Y aquí también tengo otra gradiente de 56 a 72 MHz. ¿Okay? Entonces, mientras que en estas gradientes, en esta diferencia de gradiente, yo puedo tener acá 1 centímetro, ¿okay? En esta misma dirección, yo estoy variando acá mi gradiente. A mi gradiente yo lo estoy haciendo más intensa. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor variación de mis megahertz o de mayor variación de mis campos magnéticos en cada región. Entonces, lo que aquí puedo tener entre 64 y 65,
que es amplio, aquí entre 64 y 65 voy a tener más corto mi campo magnético, mi zona de exploración, ¿no? Entonces, de esta forma, de acuerdo a esta frecuencia, yo puedo tener una selección, ¿no? O una excitación selectiva, ¿no? Voy a decir, yo quiero excitar el cerebro, entonces me puedo ir de acá, de 67 a 68 para hacer un examen de cerebro. Entonces, mando pulsos a esta frecuencia, pulsos de radiofrecuencia a esta frecuencia, y voy a excitar solamente esta zona del cerebro, ¿no? Pero si yo tengo una gradiente de mayor intensidad, obviamente voy a tener la ventaja de que en algún momento mi onda de frecuencia que yo envío va a ser menor en una gradiente que tenga mayor intensidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de un gradiente de selección de corte, yo voy a poder determinar de acuerdo a mi frecuencia de precesión, porque van a variar, ¿no? Aquí va a variar la frecuencia de precesión, aquí también. Entonces, de acuerdo a donde yo quiero analizar mi estructura, yo puedo hacer una excitación selectiva de la zona. Obviamente, esto sale y nace a partir de la ecuación de Larmor, ¿no? Acuérdense que la frecuencia o la constante de la frecuencia de precesión va a ser igual a la constante giromagnética por el campo magnético principal. Entonces, las gradientes, como les digo, pueden ser intensas y pueden ser gradientes bajas, ¿no? Intensas vamos a tener en un corto tiempo, en un corto espacio o en poca distancia, una buena, digamos, variación de las gradientes, de una buena intensidad de campo, ¿no? Mientras en las de grande, en las gradientes bajas, como en este caso una gradiente baja, voy a tener simplemente pocos variaciones del campo magnético, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con respecto a las gradientes intensa o la de baja, me va a dar formas o modos de poder tener un corte fino o corte grueso. Obviamente, si tenemos una misma amplitud de señal, ¿no? Varía. Basta con variar las gradientes, me varía los cortes finos y los cortes gruesos, ¿no? Entonces, Santiago, sí. sí, disculpe, estas gradientes que está mencionando ahora, ¿son independientes del campo magnético externo, o sea, del resonador, e independientes también de las antenas o bobinas? Sí, ¿O van de la exacto. mano? O sea, estas gradientes son externas, como le dijimos, como vemos acá en esta imagen, son externas, son afuera, ¿eh? Son afuera, son parte del magneto, es este. Las antenas son accesorios que nos van a permitir simplemente dar la radiofrecuencia y absorberla y recibir o recepcionar la radiofrecuencia, ¿no? En ese momento. Pero estas gradientes es básicamente lo que vendría a ser en el magneto, no en las antenas, sino en el magneto. Entonces, decíamos pues que estas gradientes, ¿no? Nos va a dar el grosor del plano de corte y puede regularse mediante la amplitud de un pulso. En este caso, si es que yo solamente tengo una gradiente estándar, obviamente tengo que modificar mi amplitud de pulso, hacerlo corto o hacerlo ancho para poder tener cortes finos y cortes gruesos. Pero si yo tuviera dos formas de gradiente intensa y gradiente baja, con una simple amplitud del pulso voy a tener dos tipos de cortes con estas distintas gradientes, ¿no? Entonces, la gradiente máxima, como dice aquí, nos da obviamente un mínimo grosor de corte. Vuelvo a poner aquí la fórmula sobre el tiempo de adquisición. Aquí entra a tallar, cuando hablamos de lo que es la gradiente de selección de corte, ¿no? Entra a tallar lo que es el número de excitación. ¿Qué es el número de excitación? Las veces que yo voy a repetir, digamos, mi adquisición de imágenes a mi muestra. O sea, si yo tengo corte grueso, voy a tener obviamente mayor protón. Si yo tengo cortes finos, voy a tener menos protones. Obviamente, si tengo menos protones, voy a tener que excitar más veces para tener una buena señal. Pero si tengo cortes gruesos, voy a tener más protones, ¿no? Voy a tener más protones y voy a poder excitar menos.
pero en los cortes finos voy a tener menos protones. Entonces, para poder tener una buena señal, tengo que excitarle varias veces, ¿no? Y entonces voy a tener que hacerle varias veces el número de excitaciones. Entonces, los cortes finos me generan mayor tiempo de adquisición. ¿Por qué? Porque voy a tener que darle mayor tiempo de excitación. ¿Ok? Ok. Entonces, veamos acá lo que es la gradiente de selección de corte. Si sacamos, digamos, una región, en este caso, de acuerdo a nuestro ejemplo anterior, vamos a sacarle entre 64 y 65 MHz, sacamos este grupo de protones de hidrógeno, ¿no? A este voxel, vamos a ver pues que todos van a procesar a una misma dirección. Todos están procesando a una misma dirección. Todos están en fase. ¿Ok? Entonces, de esta forma yo puedo seleccionar mi selección de corte. Puedo seleccionar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando se emprende la gradiente de selección de corte, se va a dar, precisamente aquí en la parte inferior, coloco otro gráfico donde está mi pulso de 90, mi pulso de 180 y probablemente en ese aquí va a estar mi eco, ¿no? Pero cada vez que yo enciendo mi gradiente de selección de corte, voy a encender precisamente cuando se dan los pulsos, tanto el de 90 como el de 180. Dijimos que espacialmente lo podemos graficar mediante estas cajitas, vamos a decirlo así, en el tiempo, ¿no? Un gráfico temporal de las gradientes, ¿sí? Entonces, temporalmente lo estamos graficando y decimos que la gradiente de selección de corte lo vamos a encender cuando prendemos nuestro pulso de 90 grados y después del pulso de 180 grados. Entonces, luego de la gradiente de selección de corte, aplicamos la gradiente codificadora de fase, ¿no? Esta gradiente codificadora de fase se prende después de haber apagado la gradiente de selección de corte. Entonces lo graficamos mediante este tipo de imágenes con unas rayas, digamos, internas. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, este sigue siendo la imagen de aquí, de lo que vendría a ser el voxel de selección de corte, todos girando o todos procesando en una misma dirección. Pero cuando yo encienda mi gradiente de selección de fase, miren cómo va a modificarse estas flechitas, ¿no? Se dan cuenta, como el ejemplo anterior del movimiento, todos empiezan, en este caso, de acuerdo a esta intensidad, se modifica, aquí se modifica. Obviamente, si este tiene mayor campo, obviamente va a procesar más rápido que estas. ¿No? Entonces, cuando yo enciendo la gradiente codificadora de fase, se va a modificar dentro de este grupo de selección de corte, se va a modificar sus frecuencias en estos voxeles. ¿Okay? Entonces, luego yo prendo la gradiente de selección de frecuencia. Este sigue siendo el de fase. Entonces voy a sacar este grupo. Voy a sacar a este grupo, simplemente de protones. Saco este grupo, ¿ya? Lo tengo aquí. A este grupo yo le voy a aplicar, lo que vendría a ser la gradiente selección de frecuencia, ¿okay? Que es en el otro plano, que es en este plano del X. Le aplico lo que es la intensidad de la gradiente, ¿no? Y como verán, aquí era homogéneo de acuerdo a la fase, ¿no? Pero aquí ya varía de acuerdo a la gradiente. Y es que aquí, de acuerdo a la intensidad, empieza a modificarse. ¿Okay? Pero este es el mismo, o digamos, este es parte de este otro voxel. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando yo lo sincronizo con esta gradiente de intensidad este gradiente de selección de frecuencia, lo que voy a tener que estos, que corresponden a estos inicialmente, ¿no? Se van a alinear de acuerdo a esta intensidad de esta forma, ¿no? Se van a combinar, digamos así. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando nosotros aplicamos la gradiente de fase, se modifican sus fases, y después aplicamos la gradiente de frecuencia, se modifica aquí también sus fases, y llegamos a un término, ¿no? En que la gradiente codificadora de fase,
¿no? Y la gradiente codificadora frecuencia después de encendidas ambas, van a tener distintos tipos de precesión. ¿Ok? Entonces, pero todo esto es el mismo voxel. Haber encendido la gradiente codificadora de fase y de frecuencia. En cada voxel vamos a tener, para entenderlo, dos tipos de movimientos que hizo las precesiones. Entonces, que obviamente no debe ser así. Para poder corregir y ponerlo de nuevo en fase, nosotros aplicamos otra gradiente de frecuencia, pero ya no negativa, sino positiva. Y de esta forma vamos a poder, digamos, reordenarlos y poder tener una señal. Cuando nosotros hacemos de la gradiente negativa hacia la gradiente positiva de la selección de frecuencias, es ahí cuando nos da la señal. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra gradiente, en este caso de selección de frecuencia, va a ser encendida después de la codificación de fase, de la gradiente codificadora de fase, ¿no? Que es negativa inicialmente, y después vamos a tener lo que es la gradiente codificadora de lectura que se va a dar precisamente en el eco, que es la gradiente positiva. Por eso lo graficamos. En esta línea es de selección de cortes, esta línea es selección de fase de la gradiente de frecuencia, como les dije, va a estar reconocida como la gradiente de selección de lectura. ¿Ya? Entonces, correrá, a ver, vamos a ver. ¿Ven? Aplicamos la de fase, luego la de frecuencia, y cuando aplicamos la frecuencia es la que nos da la lectura. ¿Ok? Bueno, vemos la de fase, varía aquí, prendemos la de frecuencia y varía la lectura. Entonces, de esta forma, a ver que hemos ido aprendiendo lo que vendría a ser las gradientes de selección de corte, de fase y de frecuencia, hemos graficado un diagrama temporal del uso de las gradientes, ¿no? Donde el GS es la gradiente de selección de corte, la gradiente codificadora de fase es la GP, y la gradiente desfasante, que es la negativa, esta, la gradiente de selección de frecuencia, y la gradiente de lectura, que es la gradiente también, en este caso es la gradiente de selección de frecuencia, pero en el campo positivo. Entonces, en comparación con nuestros pulsos o señales, tenemos el feed y finalmente tenemos el eco, ¿no? Que se van a dar y de esta forma vamos a poder ubicar espacialmente de dónde viene nuestra señal con estas gradientes, ¿no? Entonces, esto obviamente ya va a estar dada después y llevadas hasta un sistema analógico digital y lo vamos a pasar, digamos, a lo que vendría a ser el raw data y se va hacia lo que es el espacio K y finalmente pues va a terminar en la imagen a través de la transformada de Fourier, ¿no? Ok. Con respecto a estas secuencias, creo que la siguiente clase lo van a hacer, lo van a tomar y solamente para mencionarles, pues van a existir secuencias spin echo, turbo spin echo, inversión recuperación y de máquinas ecoplanares, ¿no? RCEP. Entonces, creo que en esto hay una clase de esto, de secuencias. Entonces, para mencionarle nomás, las secuencias spin echo, como saben, va a estar dada con un pulso de 90 a 180 con un tiempo de repetición determinado, ¿no? Estas secuencias de spin echo salen de Han, acuérdense de la historia que hicimos la clase pasada, ¿no? Donde se va a emplear estos pulsos de 90 y de 180, ¿no? Para poder obtener las imágenes. El T2 es muy sensible para las patologías, el T1 es básicamente estructural, anatómico, ¿no? Esto es un tipo de secuencias, digamos, en las cuales nosotros empleamos un pulso de 90 grados y después un pulso de 180 grados, obtenemos nuestro eco, ¿ya? Y
Después obtenemos nuestro tiempo de repetición de nuevo y empezamos de nuevo con 90, 180. O sea, ese es un spin echo clásico, habitual, típico. ¿Ok? Luego, aquí tenemos incluso cómo a veces, cómo se da el efecto, ¿no? Tenemos el eco y vemos cómo se van encendiendo las gradientes a medida que van pasando también el tiempo. Y en la parte inferior vemos cómo se va rellenando el espacio K a medida que vamos obteniendo eco, ¿no? Cada eco, y se rellena una línea del espacio K, ¿no? Eso también lo van a ver, creo, la siguiente semana en el espacio K. Luego tenemos el spin eco dual. En el spin eco dual lo que me muestra es simplemente dos ecos, pero dos ecos distintos. No es un eco, digamos, repetitivo, sino es un eco distinto, es que tiene tiempos de eco distintos, ¿no? Por ejemplo, aplicamos un pulso de 90, después 180 y obtenemos nuestro eco. Hasta aquí normal, ¿ok? Hasta aquí normal. El spin eco normal que conocemos hasta ahora. Pero después de este pulso de 180, aplicamos otro pulso de 180, ¿no? En las cuales vamos a tener un segundo eco. Pero este tiempo de este segundo eco ya no va a tener un tiempo de eco similar o igual al primero, sino es más largo. ¿Ok? Y después de este eco vamos a de nuevo repetir nuestro experimento y vamos a volver a mandar un pulso de 90. Y ahí es donde conocemos el tiempo de repetición. Entonces, en este caso vamos a obtener, si tenemos tiempo de eco largo, pero un tiempo de eco corto y después un tiempo de eco largo, ¿no? Podemos obtener imágenes, lo que vendría a ser densidad protónica y T2. O sea, en una sola secuencia de pulsos obtenemos dos tipos de densidades de imágenes, ¿no? Obviamente, su tipo digamos, de rellenado del espacio K también va a ser distinto para cada imagen, ¿no? Entonces, tenemos acá lo que vendría a ser el T1, imágenes en T2 a nivel de columna y el spin echo en densidad protónica. Luego tenemos una secuencia que es el turbo spin echo, ¿no? Donde empieza con un pulso de 90 y se va repitiendo el pulso de 180 y obteniendo ecos de acuerdo a las repeticiones del pulso de 180, ¿no? Entonces hay un tiempo de eco efectivo y un tiempo de repetición más prolongado también, ¿no? Eso se conoce como el Rapid Acquisition with Relation Enhanced Rate, que es una secuencia, un tipo de secuencia, ¿no? Donde es más rápido, te permiten obtener imágenes muy rápidas, ¿no? Y obviamente, en comparación con el turbo spin echo, tiene ventajas y desventajas, porque incluso las líneas del espacio K no son leídas, digamos, de una forma ordenada, sino de una forma aleatoria, o por fases o por segmentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el turbo spin echo, una de sus ventajas es que se reduce el tiempo de medición, es más rápido, ¿no? También tiene una mayor resolución, ¿no? Y la técnica, dice, de mantenimiento, como ser más rápida, ¿no? Como es más rápida, nos permite hacer imágenes en abdomen y poder decir al paciente tome aire y no respire y poder adquirir este tipo de imágenes con turbo spin echo, ¿no? Obviamente tiene menor sensibilidad frente a la susceptibilidad magnética. Quiere decir eso, que como tiene varios pulsos de 180, obviamente la imagen se hace más dura, que se conoce, y si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un artefacto o una prótesis a nivel de una estructura, pues puede perjudicar, digamos, la imagen, ¿no? En spin echo, pero el turbo spin echo nos va a permitir precisamente visualizar mejor ese tipo de imagen, porque obviamente es más dura, es de mejor captación de la señal, ¿no? Tenemos otro tipo de variante de lo que es las secuencias spin echo, y es las STIR, las FLIR y las T1 de inversión y recuperación, ¿no? Estas se basan generalmente en pulsos de 180, ¿no? Un pulso preliminar de 180 y después se basa en un spin echo normal, que es 90, 180 y después el eco. O sea, básicamente es un spin echo modificado por un pulso inicial de 180, ¿no? Las imágenes se basan en la magnetización longitudinal, suprime la señal de unos tejidos y la reconstrucción se hace modular y real. ¿Okay? En estas secuencias de inversión y recuperación vamos a ver, pues, que la inversión se va a dar con un pulso de 180, ¿no? Y la recuperación se va a dar también desde cero, pero va a pasar a un determinado momento
por un punto que se conoce como tiempo de inversión. Esta es una secuencia, digamos, de un evento de un spin echo, ¿no? Cuando se relaja desde cero y se va relajando hacia arriba, pero este es un inversión-recuperación que no nace de cero, sino parte de negativo. Parte de negativo porque obviamente la magnetización ya no baja al plano transversal, sino baja al plano opuesto, ¿no? Al plano opuesto. Entonces, al bajar del plano opuesto se empiezan a recuperar ambos tejidos, ¿no? Y de este gráfico podemos sacar muchas conclusiones. Primero, en comparación con el contraste, porque acuérdense que el contraste puede ser de la grasa y del líquido, ¿no? Este contraste es mayor en las secuencias de inversión-recuperación. Y cuando hacemos un T1, por ejemplo, para identificar lo que es sustancia gris, sustancia blanca, vamos a tener una mejor visualización, un mejor contraste en lo que vendría a ser en las secuencias de inversión-recuperación. Lo otro es que a medida que va pasando, se va recuperando este tejido, va a pasar por cero. Entonces, si pasa por cero, yo puedo anular esta señal. En este caso, si es primero, en este caso tiene un T1 corto de la grasa. Entonces, cuando la grasa pasa por cero, yo puedo mandar un pulso de 180 aquí, y lo que voy a hacer es simplemente anular a este valor de la grasa. Y simplemente lo que me va a dar, se va a recuperar, y lo que me va a dar brillo va a ser que es el tiempo de relajación largo, que es en este caso el agua, y me va a brillar el agua. Entonces, por eso tengo a veces STIR, que es la supresión con grasa, ¿no? O también puedo hacer el flare, o sea, puedo esperar que el agua se recupere, y cuando pasa por este punto de inflexión, ¿no? El punto cero, yo mando un pulso de 180 y voy a tener acá que la anulación de esta curva de relajación, que es del agua, y por lo tanto voy a anular el agua, y lo que me va a quedar es simplemente la grasa, y obviamente por encima del agua, ¿no? Este es líquido cefalorraquídeo, pero la sustancia blanca, perdón, la sustancia gris, que es otro compuesto, la sustancia blanca, y la sustancia blanca me van a dar señal, ¿no? Entonces, eso es con respecto a los tipos de secuencia spin echo. Ahora, la secuencia ecogradiente es similar a las secuencias spin echo, pero vamos a cambiar de actores, ¿no? Simplemente, en vez de llamarle un pulso de 90, le vamos a llamar un pulso alfa, que es menor de 90, y en vez de emplear un pulso de 180, vamos a emplear pulsos de gradientes. Acuérdense de la gradiente positiva y la gradiente negativa, las gradientes bipolares, ¿no? Y después de esto nos va a dar un eco. Entonces, las secuencias ecogradientes es similar a las secuencias spin echo, solamente con diferentes actores. Sucede lo mismo con lo que es tiempo de eco, tiempo de repetición, y también podemos potenciar las imágenes ecogradientes en T1 ecogradiente, T2 ecogradiente y densidad protónica, ¿no? Densidad protónica ecogradiente. Ventajas y desventajas de las secuencias ecogradientes es que, como empleamos acá un pulso alfa, obviamente, si empleamos un pulso alfa, es un pulsor menor de 90, por lo tanto, reduce el tiempo de adquisición. La susceptibilidad magnética es alta, mejora la detección del sangrado, en este caso la hemosiderina, la ferritina, nos va a mostrar, digamos, como una pérdida de señal. Entonces, las ventajas es que también produce menor depósito energético. ¿Por qué? Porque no estamos mandando pulsos de 90 y de 180, sino mandamos pulsos alfa y mandamos pulsos de cogradientes, o sea, no empleamos pulsos de radiofrecuencia en este caso. Entonces, por eso, obviamente, el depósito energético es menor. ¿Se acuerdan del SAR que hablamos en un inicio, de lo que es el depósito calórico? En este caso, en estas secuencias es menor, ¿no? Ahora, las desventajas es que no corriges las heterogeneidades externas, o sea, es muy susceptible. Por ser rápida, es muy susceptible, ¿no? Se potencia en imágenes T2 estrella. Esta es una clásica imagen T2 estrella, que parece densidad protónica, ¿no? Pero es una imagen T2 estrella, ¿no? Y dice, por lo tanto, los artefactos, por ejemplo, son mayores, obviamente, ¿no? El artefacto, por ejemplo, aquí en la parte anterior de lo que vendría a ser el aire del seno frontal, se mete hacia lo que vendría a ser la masa encefálica, y eso produce artefactos como pérdida de señal, ¿no? Entonces, obviamente, otra de las desventajas es pues que son más ruidosas, ¿no? Por usar, acuérdense que el ruido, les dije que viene de lo que vendría a ser las gradientes, ¿no? El uso de las gradientes. Por lo tanto, si esto es una secuencia ecogradiente y empleo aquí gradientes para obtener mi señal, obviamente estas secuencias van a tener mayor ruido de las gradientes para la obtención de las imágenes, ¿no?
Entonces, a modo de resumen, tenemos acá dos grandes tipos de familias de las secuencias, el spin echo y el ecogradiente, ¿no? De estos van a venir las diferencias, lo que es la inversión, recuperación, el flare, el estilo que habíamos mencionado, viene el turbo spin echo o las secuencias que son también rápidas, ¿no? Y en cuanto a lo que son minutos, tenemos esta variación de ecogradientes, y en los segundos también, en la variación de los segundos, que tenemos secuencias un poco más rápidas, y en los subsegundos estas imágenes EPI, ¿no? Que son imágenes spin echo y ecogradientes, obviamente empleados para los estudios angiográficos, ¿no? O exámenes, digamos, de análisis funcional, ¿no? Empleamos las secuencias EPI, ¿no? Porque necesitamos que sean muy rápidas, bien rápidas. Y al ser bien rápidas, pues estamos en los valores de los subsegundos. Entonces, empleamos este tipo de secuencias. Entonces, creo que hasta ahí terminamos con la parte de lo que es la física y un poco de lo que es la familia de las secuencias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Realmente este tema es bastante extenso, ¿no? Anteriormente estaba enseñando en otra universidad y lo clasifiqué en 3 clases, ¿no? Lo que ahora hicimos en una clase. Entonces, por ello que básicamente en esta parte se corre un poco corrido, pero me imagino que más adelante se va a ahondar con el tema de lo que es reconstrucción de imágenes, lo que hay otro tema de lo que es artefactos incluso, donde también se van a ver parte de estos tipos de secuencias y estos tipos de tratamiento de las imágenes, ¿no? Profesor, Ok. disculpe, tengo una pregunta. Sí, le escucho. En esta semana nos han dejado una actividad, ¿no? Para poder realizarla, que es las estructuras del cuerpo con mayor y menor cantidad de protones. Más o menos, ¿qué bibliografía podríamos